Tengo un tema respiratorio. Uh-huh. Yo tengo un pulmón, el pulmón izquierdo. Pues mucha angustia, ¿no? Mucha angustia y mucho decir, híjole, ¿por qué estos niños están abandonados, no? O sea, qué situaciones tan fuertes el pensar que no van a tener una familia o que no tienen una familia, que no tienen esa parte. ¿Y cómo les llenas? ¿Cómo llenas eso, no? ¿Dónde empiezan los derechos de una persona con discapacidad o cuáles son los primeros derechos que deberíamos de tomar en cuenta para personas con discapacidad? Los de cualquier otra persona. Son personas y por esa razón tienen absolutamente todos los derechos. Enfrentarme a la depresión, resultado de una situación familiar. Okay. ¿Cuál? Bueno, pues ya que estoy aquí, reitero, esto tendría que ser tequila, porque... ¿Lo hubieras dicho? Sí, no, nunca lo había hablado. El suicidio de mi abuelito. Nadie se cuestiona cómo iba vestido un violador. La búsqueda de la equidad y los derechos, y yo siempre lo digo, con las mujeres y con las personas con discapacidad no es un favor. Las personas hiperactivas se mueven más de lo normal, distinto a lo esperado, e impactan a su entorno de manera extraordinaria. Estoy convencido de que el conocimiento y las experiencias no sirven de nada si no se comparten. Es por eso que surgió este sueño, porque quiero aportar mi grano de arena para hacer un mundo mejor. Por eso me di a la tarea de encontrar personas así, en su vida personal y profesional, para que nos compartan sus historias y sepamos cómo resuelven problemas y su manera particular de ver el mundo, para que te lleves algo positivo a tu vida y lo puedas aplicar ya, o al menos pasemos un buen rato conociéndolos. Mi invitada de hoy es Claudia Cordero. Claudia es escritora y activista de los derechos de las mujeres y de la inclusión de las personas con discapacidad, investigadora y redactora nata. Su gran vocación como activista la ha llevado a participar en importantes causas sociales y de derechos humanos. Ha sido speaker en varios foros internacionales. Claudia es una persona que aporta mucho valor al mundo, con un amplio currículum, el cual te comparto en la descripción del episodio. Encuéntrala en Facebook como Claudia Corsa, Plutón no es un planeta e Interacción. Hoy hablamos de los derechos de las personas con discapacidad y de las mujeres, diversidad, inclusión, superar la adversidad, activismo y muchas hiperactividades más. Claudia es una persona que inspira, ya lo verás. Esto es Hiperactivo Podcast. Hola Claudia, bienvenida. Gracias, Edgar, buenos días. Para mí eres una persona sumamente hiperactiva, ¿te lo han dicho alguna vez? Sí, mucha gente piensa eso de mí, que soy hiperactiva. No tanto, más mentalmente que como estarme moviendo todo el tiempo, pero en realidad mi vida sí ha sido muy, muy hiperactiva. No se detiene el coco. No, todo el tiempo está girando. O sea, me dices ahorita, vamos a hacer un proyecto y ya sin saber qué es, ya empieza mi cabeza a girar. Sí. Vientos. Sí, pararlo me cuesta. Además de hiperactivos, somos personas con surdera. Sí, personas zurdas, sí, siempre lo digo, sí. ¿Por qué somos siempre. personas con surdera y no zurdos? Pues mira, para utilizar el lenguaje incluyente, sobre todo desde el punto de vista como mujeres, siempre dice zurdos, ¿no? Y siempre que viene el día de las personas zurdas, te dicen zurdos famosos. ¿Y las mujeres entonces? Entonces, pues mi apuesta personal es decir personas zurdas o surdera. Órale, tenemos esa cualidad, ¿no? Sí, somos más inteligentes y sensibles. ¿Sí? ¿Te consta? Sí. Yo lo siento, al menos la sensibilidad, sí. Yo sí soy muy inteligente y sí soy muy sensible, entonces espero que el resto de personas zurdas no me queden mal. Eso. Oye, ¿qué personas zurdas compartes cuando es el día? ¿Qué personas? Bueno, personas con surdera. Mujeres zurdas. Ajá, zurdas famosas yo. Ajá. Empezando por ti. Empezando por mí. Ajá. La imagen que publico siempre, mi nombre está al final, pero sí empezando por mí. Mi tía es zurda y mi prima también es zurda. Somos las únicas en la familia de todo que somos zurdas. También, por ejemplo, esta actriz, productora muy famosa, Sarah Jessica Parker. Si no me equivoco, Serena Williams. Es que no tengo se los puedo compartir para que vean la imagen, porque ahí están todas. Y si no me equivoco, Oprah Winfrey también es, si no me equivoco. Órale. Pero bueno, les comparto la imagen y ahí lo checan, porque sí está todo verificado. Órale, qué chido. Sí. Oye, Claudia, tú eres activista.
Sí. Ese es como uno de tus superpoderes actuales. Sí. Yo quiero saber primero, ¿qué es una persona activista? De lo que sea, pero ¿cómo se define un activista? Pues es alguien que toma acción frente a alguna situación específica, normalmente ligada a una problemática social que le mueve, que conecta por alguna razón, que en algún momento de su vida hay esa empatía hacia esa situación y entonces decide tomar acción más allá de acciones, digamos, que muchas personas hacen hoy actualmente a lo mejor más allá de darle un like, más allá de poner un comentario, más allá de eso, es buscar generar el cambio, ser parte de ese cambio y volverse agente justo de cambio a través de diferentes actividades y acciones. Ok, ¿tú hoy en día eres activista de qué? Yo soy activista, experta en inclusión y derechos de personas con discapacidad. Okay. También manejo temas de niñas, niños y adolescentes y todo lo que es perspectiva de género, nuevas masculinidades. Sin embargo, mi principal actividad como activista es todo lo que tiene que ver con inclusión y derechos de personas con discapacidad. Bien interesante y bien valioso. Gracias. Pero antes de seguir ahí, yo quiero saber cómo llegaste a eso. Quiero saber tu historia. ¿Cómo era Claudia niña, Claudita? Okay. Y cómo te fue llevando, ¿no? De niña, ¿cómo eras? Pues muy similar a como soy ahora, literal. Siempre he sido, siempre me ha marcado mucho la diferencia, en general. Todas las personas somos diferentes, pero creo que hay cosas que sí se notan un poquito más. Y yo era ese tipo de niña, ¿no? O sea, niña siempre diferente. Siempre fui una niña muy consciente de muchas cosas desde muy chiquita. O sea, los temas sociales a mí me preocupaban y siempre han estado en mi registro desde muy chiquita. O sea, mi mamá me dice, por ejemplo, que, no sé, yo tenía 4 o 5 años y yo no quería comer, ¿no? Porque había niños en el mundo que no tenían para comer, ¿no? Y mi mamá era como de, ok, luego resolvemos eso, céntrate y tú come, ¿no? Entonces, okay, como cosas así desde muy chiquita y siempre me han interesado. Entonces, muy ligado al tema social, ¿no? Y ya conforme fui creciendo, pues fui aprendiendo, siempre estaba pendiente de noticias, siempre estaba, siempre sabía dónde había una guerra en el mundo, siempre estaba atenta a todo ese tipo de cosas. Entonces, siempre fue esa niña, siempre fue una niña, pues que cumplía escolarmente, siempre he sido muy inteligente, entonces no necesitaba como tanto estudiar, okay, pero tampoco me preocupaba por tener buenas calificaciones, la realidad, ¿no? Entonces, mi idea siempre estaba en esta parte de la cordialidad, de no, sí, o sea, como de no contribuir al caos, muy enfocada en mi familia, muy enfocada en las situaciones que estaban pasando y viviendo también temas personales, ¿no? Porque pues yo en esta parte de la diferencia, no nada más en cuestión de carácter o de comportamiento, de cómo me relaciono con el mundo, sino también desde mi propio cuerpo, desde mi físico, he sido una niña diferente. O sea, fue una niña diferente, pues que vivió muchas cosas diferentes en ese sentido. ¿Qué cosas viviste? ¿Qué te hizo? ¿Cuándo hiciste un clic y dijiste, soy diferente? Pues en realidad nunca, o sea, yo nunca me sentí así, más bien me lo decían mucho. No te comportas normal, no eres así, porque no eres una niña normal. O sea, como cosas así, pero es que es como difícil explicarlo. O sea, no que mi familia en específico me lo dijera, pero se veía cosas, ¿no? Uh-huh. Y te digo, o sea, y desde temas personales de salud y eso, que pues sí, no eran normales, ¿no? O sea, no había como que te das cuenta que no es como la cotidianidad, ¿no? Pero que en mi día a día estaban tan normalizados que a mí no me causaban conflicto, en realidad. Ok. ¿Qué tema de salud tuviste? Ay, varios. A mí me operaron del corazón a los 11 años. Ok. O sea, yo desde que nací con ciertas características, con ciertas condiciones, digamos.
y a mí me operaron del corazón a los 11 años. Entonces, desde unos años antes, o sea, desde muy chiquita estuve en médicos, hospitales, estudios, análisis, whatever, hasta que a los 11 años me ¿Fue operan. detectado desde chiquita que tenías No, todo fue en el camino. O sea, Ok. todo fue en el camino. Y un día, pues, se dieron cuenta que era importante que me operaran y pues me operaron. Tengo un tema respiratorio. Ujú. Yo tengo un pulmón, el pulmón izquierdo. ¿Solo tienes uno? Sí. ¿Vives nací. con un pulmón? Sí. Ok. Sí. Y bueno, y otras características, ¿no? ¿Naciste con un pulmón? Sí, Ok. sí, sí. ¿Cómo se vive con un pulmón? Pues yo maravillosamente, gracias Ajá. a Dios, la verdad. Nunca ha sido algo que a mí, reitero, me causara conflicto, ¿no? O sea, para Ajá. mí muchas cosas han sido muy normales, ¿no? Era Porque como de, así naciste, es lo que Sí, has vivido. exactamente. Ajá. exactamente. Entonces no es como de, ay, no. Tengo un tema respiratorio que tengo que cuidar, evidentemente, más no es algo que me haya limitado. De hecho, en muchos momentos de mi vida me han dicho como que es que tú ya no tendrías que, es que tú. Ok. Y digo, ajá, ¿y qué hago? Eres necia. Sí, entonces, más bien insistente. O sea, prefiero Eso. ser insistente, ¿no? Y perseverante. Y decir, ajá, ¿y entonces qué hago? O sea, si no trabajo, ¿quién me mantiene? O sea, Ujú. como, ¿y qué? ¿No? Entonces, pues, soy muy cuidadosa, más Ajá. no... trato de no extralimitarme y no decir, ay, sí, yo puedo con todo, ¿no? Porque no, nadie puede con todo y nadie tendría que poder con todo. Claro. Sin embargo, pues busco que no me limite y que las cosas que haga o que deje de hacer sean mi decisión y no por eso. Y bueno, esta condición, Ujú, dos condiciones, el Ujú. corazón y el pulmón, ujú. ¿te llevó a sufrir alguna especie de discriminación o limitación para cosas por parte de terceros? No, Nunca. nunca. Ok. O sea, sí ha habido en diferentes momentos de mi vida o en algunos momentos de mi vida algunas personas que conociendo buscan como quererme afectar en ese sentido, ¿no? Quererte afectar. Ajá, o sea, como con algún comentario, como algún... Han Ok. sido muy pocas, realmente, pero nunca he permitido que me afecte eso, que me hagan sentir mal por eso, ¿no? Pero es como pasa eso. Sí, o sea, ¿cómo como si alguien luego... te puede querer hacer sentir mal ¿Por cómo cómo eres? Ajá. O sea, ¿cómo cabe, no? Pues es que eso habla de muchas inseguridades y de muchas ideas que tiene cada quien y que tiene la persona que busca hacerlo, ¿no? Entonces, sí, y debo decirlo, más que mis pares, en su momento personas adultas, Ok. ¿no? O sea, siendo yo niña o siendo adolescente, más que mi compañero, mi compañera, la niña del otro salón, incluso docentes, más que eso, personas que estaban igual en mi entorno familiar, social un poco, personas adultas que buscaban hacerme sentir mal por cómo era físicamente, ¿no? Ajá. O por cómo me comportaba, era como de, pues, no, o sea, yo siempre supe que eso estaba mal. Ahí te operan del corazón a los 11. Ujú. Supongo que una recuperación de una operación así, pues no es rápida o no es como sencilla, ¿no? ¿Cómo fue tu vida a partir de esa operación, después de los 11? ¿Cómo fuiste llevándolo? Mira, la realidad es que soy y siempre he sido muy bendecida. Absolutamente. No hay manera en la que yo pueda decir algo diferente. Y no. La recuperación fue muy rápida. Ok. Y yo lo puse en el documento que me pediste, etcétera, esta parte de los milagros, porque de verdad la vida es un milagro. Y siento que parte de lo que nos corresponde vivir, lo que nos toca vivir, es aprender o entender qué es eso, que sí de verdad es un milagro. Entonces hay cosas que yo hoy las digo y te las estoy platicando, me decía, pero que me ha costado mucho entenderlo, llegar a este momento. Y
pues la operación fue algo muy rápido, o sea, si bien fueron muchos meses o muchos años hasta llegar la tenemos que operar. Después el proceso de, bueno, la vamos a operar hasta tal fecha, ¿no? Ujú. Que eran meses y de repente fue una consulta y me operaron a los 2 días. O sea, dijeron, Ok. hoy se interna y pasado mañana se opera, ¿no? O sea, casi que así de un día para otro. Y la recuperación Un milagro fue de la vida. muy literal. O sea, la recuperación fue muy rápida. Yo a una semana, un día que me operaron, estaba ya en mi casa. Ok. O sea, sí pasé por este proceso de la terapia intensiva, pero fue muy rápido. O sea, yo a los 2 días después de estar en terapia intensiva estaba en mi cuarto y los 2 días ya me habían quitado los puntos y los 4 días después de eso yo estaba en mi casa, ¿no? O sea, sí estuve muchos meses, estuve como 3, 4 meses en mi casa sin salir y sin ir a la escuela para cuidar que no se abriera la herida. Ok. ¿No? O sea, para cuidar que no se abriera la herida, es una herida grande, entonces evidentemente había que, ¿no? Entonces sí hubo un trato así como con pincitas, pero en realidad la recuperación fue muy rápida y cuidados extras no tuve y posteriormente tampoco, ¿no? Quiero hacer un paréntesis. Quiero ser muy respetuoso con los términos y con la manera de expresarme. No te preocupes. Pero si la riego, tú me dices, porque Sí. es algo que nos pasa, pues, o sea, y aquí tú eres la experta, y por eso quiero platicar contigo, para que no le estemos regando. Sí, no te preocupes, todas y todos estamos y pasamos por ese proceso de deconstrucción en muchos temas. Lo importante es tener esa voluntad de poder decir, ok, ¿y ahora hacia dónde? ¿O cómo le hago? Y que hay quien nos ayude. Gracias, sí. Ok, y esto, este tema de todo lo que te fue pasando, ¿nunca tuviste una bronca como para conseguir un trabajo o te topaste con un tema de exclusión? No, debo decir algo y espero que no pase, porque es la primera vez que estoy hablando de esto, ¿no? Ok. O sea, esto nunca lo he dicho ni Te lo lo había dicho en agradezco. ningún lado. Gracias. Entonces, pues no es que yo vaya a la vida con un letrero que yo dijera, quiero, no sé, vengo a la entrevista de trabajo, pero fíjate que yo, o sea, no, realmente eso es importante y relevante para mí, pero, o sea, si me dijeras, ¿quieres trabajo de alpinista? Evidentemente lo tendré que decir, ¿no? Claro. Pero no ha sido el caso, entonces es como de, no pasa nada. O sea, a veces a lo mejor llega un momento en el que se dan cuenta que necesito tomar mi inhalador, pero no pasa nada, es como todo tranquilo, ¿no? Entonces, y en general sí he vivido mucho respeto, pero, o sea, siempre pasa, o sea, siempre hay gente que piensa que no puedes o que piensa que para qué, etcétera, ¿no? O sea, en una situación específica, un trabajo en específico que yo había hecho todo el proceso y que ahí sí tuve que decir ciertas cosas y que no me dieron ese trabajo, o bueno, no me lo querían dar, o sea, quien yo había hecho la entrevista no me lo quisieron dar, justamente por eso, pero no me lo dijo a mí, se lo dijo a la persona que me había recomendado. Le dijo, mira, yo creo que esto no va por ahí, incluso le dijo al jefe, que era quien tenía la relación con la persona que me recomendó, de, mira, si tú me la impones, yo la acepto, pero pues yo digo que por esto y esto y esto no. Entonces, ya con ese escenario que a mí me comentaron, yo dije, pues mejor no, muchas gracias. Y la oportunidad que siguió fue muchísimo mejor, entonces Ok. no pasa nada. Se cerró una y se abrió otra. Sí. ¿Pero qué fue lo que creían que no podrías hacer? Pues yo creo que algo en su cabeza, no podría decir específicamente, o sea, como que tienen esta idea de, pues es que te cansas mucho y es que, no sé, no vas a poder hablar o como que no vas a poder llegar, etcétera. No voy a correr, ¿no? Y prefiero decir, voy a llegar tarde porque no voy a correr. ¿No puedo correr? Ajá. ¿No? O sea, Claro. porque tampoco me voy a arriesgar, ¿no? O sea, la realidad. Incluso, en general, no me gusta hacer ejercicio. Entonces, tampoco correría por eso, ¿no? Más allá. Pero
Pues son ideas que la gente se construye y que en general todas y todos nos hemos construido alrededor de las demás personas. Y que no, pero que no, sin ser conscientes de lo que hay detrás en realidad. Clau, para saber, ¿cuál es la diferencia entre una condición y una discapacidad? Mira, una condición es algo que ya tienes, que no se te va a quitar. Es, digamos, como lo mismo o parecido, solamente que la discapacidad igual puede ser más visible o puede ser una discapacidad permanente, ¿no? Por ejemplo, una persona con diabetes tiene una condición, una persona con hipertensión tiene una condición. La idea es un poco quitarle este concepto de la palabra enfermedad, o para quitar esta idea de pobrecito, pobrecita, no puede, ay mira cómo sufre, etcétera, a cualquier persona que tenga una condición. En realidad todas y todos igual y tenemos condiciones, seamos conscientes de ello, ¿no? Ok. ¿Y una incapacidad, eso existe? Pues ante Porque son como 3 términos como muy confundibles o que normalmente se usan como al azar, ¿no? Y creo que sí tienen su diferencia. Pues incapacidad es el término que utiliza el Seguro Social. Ajá. Cuando te incapacita por alguna razón y te paga, aunque no vayas a tu trabajo, ¿no? O sea, es un trámite, ¿no? En realidad. O sea, incapacidad es justamente pues algo que no puedes hacer, ¿no? Por alguna razón. O sea, y hay muchas, somos incapaces para muchas cosas, ¿no? O sea, en realidad somos, o sea, porque ni lo sabemos todo y reitero, ni lo podemos todo. Entonces somos muy incapaces para muchas cosas. Para volar. Por ejemplo, ¿no? O sea, en realidad. Entonces, para teletransportarnos y cosas así, que no somos conscientes de ello es diferente. Y entonces, cuando pensamos en una incapacidad, volteamos o en nuestro registro tenemos lo que nos han dicho y buscas personas que en las que sí es muy visible el que no puedan hacer ciertas cosas, ¿no? Okay. Cuando, como dices, si tú te volteas y te das cuenta que tú no puedes volar, pues eres incapaz, ¿no? O si eres consciente de ti, te vas a dar cuenta qué cosas sí puedes hacer y cuáles no, en las cuales sí estás incapacitado, que no tiene que ver con la inteligencia, que no tiene que ver con las ganas que le echas, ¿no? Porque échale ganas, etcétera, que también puede ser una decisión de vida, ¿no? Yo soy incapaz de hacer ejercicio, no me gusta, ¿no? Por ejemplo, reitero, ¿no? Ajá, y también soy incapaz de hacer muchas cosas, no voy a hacer no voy a hacer un invento, no voy a resolver una fórmula matemática, no voy a curar ninguna enfermedad. Aunque si lo decides, ¿no? Podría ser capaz de hacerlo. Si tuviera las condiciones, probablemente el conocimiento, probablemente, pero pues, somos incapaces también para muchas cosas. Claro. Y está bien, no pasa nada. ¿Cuál fue la primera vez que te topaste con un tema de derechos violentados hacia una discapacidad? Que caíste en conciencia de que esos derechos se están violentando, ¿no? Pues así como tal un hecho específico, no. Es que mi llegada al tema de la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad llegó muy natural sin querer. O sea, yo no llegué pensando en esto es una injusticia y hay que acabar con esto y quiero saber cómo y yo me quiero involucrar. No fue por ahí. O sea, yo llegué a esto de manera muy random, como dicen ahora. Okay. Pero siempre estuvo en mi radar. Okay. O sea, yo en la primaria tuve una compañera con discapacidad intelectual. Uh-huh. Hoy sé que tenía síndrome de Down. Okay. Y no nada más era mi compañera de salón, era mi amiga, era mi compañera de banca. Convivíamos, compartíamos el lunch y en general todo el salón. Y nunca hubo una junta para que nos dijeran, a ver niños, va a venir su compañera. Todos llegamos el primer día de clases y ahí estaba ella. Okay. Y no hubo esta conciencia de ahí tú eres. Incluso molestaban más a otras niñas o a otros niños por otras razones, por color de piel
o por cómo llevaban el uniforme, o por cosas así, que a ella, por ejemplo. Órale. Entonces, y así en la secundaria también había niñas y niños, niñas sobre todo, con alguna condición, con alguna discapacidad, también intelectual, pero ya no me tocó que fueran mis compañeras. O sea, estaban ahí, eran amigas de algún amigo, familiar de algún amigo, de algún compañero, la niña del otro salón, etcétera. Y ahí sí me tocó ver justamente cómo se les trataba, ¿no? Cómo se burlaban, cómo se reían. Los compañeros. Sí. Ya un tema de edad, ¿no? Sí. Ya la adolescencia es donde arranca el bullying más duro, ¿no? Sí. Y esta cuestión de reírse o de señalar, ¿no? Y yo nunca he conectado con eso. La realidad es que nunca he conectado con eso. Y si era la niña que decía no. O sea, si era esa chavita que decía, ¿por qué le estás molestando? Déjala en paz. O sea, ni siquiera le hablas. O sea, no tienes por qué molestar a nadie. ¿Crees que debió, bueno, en el caso de tu compañera de primaria, debió haber habido una junta donde se les platicara a los niños qué onda? No. No debe haberla. No debe haber esa explicación. Yo creo que ahorita es diferente, pero en ese momento no fue necesario y fue muy natural. Uh-huh. O sea, nadie lo... sí era evidente que tenía una discapacidad. En ese momento no sabía ni yo ni nadie que era una discapacidad. Uh-huh. Pero nunca fue un tema. Uh-huh. O sea, nunca fue un tema. Y tan no fue un tema, y en mi vida personal, que hasta 20 y tantos años después, ya estando en este tema de inclusión, ya trabajando en el tema de activismo, ya trabajando en el tema de inclusión educativa, fue como de, ay, oye, pero yo viví, o sea, yo viví eso, ajá, o sea, pero tan no fue un tema que no era consciente de ello. ¿Crees que ese caso tuyo, o sea, sí fue distinto y como más inclusivo, natural? Sí. ¿Por tema de generación y ahora es distinto? Yo creo que... ¿O es igual? Al menos en esa edad, en ese grado escolar. Yo quiero ser optimista y pensar que sí hay casos similares, en los que ni siquiera te das cuenta y ni siquiera tiene que ser necesario, ¿no? Sin embargo, sí, socialmente han ido cambiando muchos paradigmas y hoy, pues, al ser un tema más recurrente y más visible sobre todo, uh-huh, pues sí se puede llegar y se hace esta necesidad de hablar con las niñas, niños, adolescentes, con las familias. Incluso yo no recuerdo, por ejemplo, que a mi mamá la hayan citado en alguna junta, le hayan dicho, oigan, fíjense, familias, que va a haber una niña. O sea, ni siquiera fue un tema, yo creo que porque tampoco era tan común que una niña con discapacidad, sobre todo intelectual, estuviera en un salón de clases en una escuela regular, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que sí eran, en ese momento sí eran, si ahorita no es la cantidad de niñas, niños y adolescentes que debe ser, en ese momento era muchísimo menos. ¿Qué hacían los papás? ¿Buscaban una escuela especial o de plano no estudiaban? Normalmente no estudiaban, uh-huh, o buscaban justamente una escuela especial. Y luego, bueno, seguiste a secundaria y ahí ya es más evidente el bullying. Sí. O sea, creo que en general. En general, desafortunadamente. Pero sí creo que los chavos pueden ser más crueles todavía que más chiquitos, ¿no? Que en primaria. Y con una persona con discapacidad puede ser todavía como más grave, ¿no? Sí, se vuelve más evidente y más visible. Yo creo que esa es la diferencia. O sea, cuando tú te pones a analizar el tema de violencia, eso lo vemos mucho en el tema, por ejemplo, de violencia hacia las mujeres. Y en general, o sea, no nada más aplicar a las mujeres, en general, la violencia siempre va muy poco a poco. O sea, es un tema muy sutil, ¿no? Okay. Entonces, si dejas que avance, pues avanza, ¿no? Se normaliza. Y se normaliza, efectivamente. Entonces, pues es lo mismo. O sea, las violencias se dan de diferentes maneras. El bullying es una forma de ejercer diferentes tipos de violencia, porque no es nada más una forma, sino una persona que ejerce bullying puede ejercer bullying de diferente manera, física, emocional, etcétera. Entonces, obviamente van siendo dosis
y van siendo cosas muy sutiles. Entonces, o que pasan desapercibido o que se normalizan, ¿no? Entonces, es que así son, es que no pasa nada, y ya en casos fuertes que hay lugares, pues es que para qué mete a su hijo en esta escuela, para qué mete a su hija en esta escuela, para qué, ¿no? Si ya sabe cómo, o sea, cosas así. Claro. ¿Y estadísticamente es más recurrente hacia las mujeres? ¿La violencia? Ajá. Sí. O sea, en escuela antes de que lleguemos a otros lados. Pero... yo creo que es en general. El punto es que ahí es donde se empiezan a generar esos caldos de cultivo, ¿sabes? Ahí es donde se empieza a generar lo que puede desentonar después en la sociedad, ¿no? Porque evidentemente si no hay un alto, si no hay una deconstrucción, si no hay una toma de conciencia, si no hay un ayudarle a la niña, niño, adolescente a hacer esa toma de conciencia, esta red de apoyo que está violentando o que está siendo víctima de violencia, eso se va a replicar en otros aspectos y entornos de su vida a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante actuar. Y yo creo que en esas edades es en general la violencia hacia niñas y niños en general, o sea, no tanto por género, sino por lo que es visible. Evidentemente, si hay un sistema social donde se está enfatizando que las mujeres somos una cosa o que se buscan ciertas situaciones, pues obviamente eso los niños lo están escuchando, lo están viviendo y lo van a replicar, ¿no? Entonces, pero en general, pues o sea, todas y todos pueden ser sujetos de ello, de vivir violencia, ¿no? Y bueno, pasaste por la secundaria, ¿y en qué momento te fuiste acercando ya a tu decisión de ser activista profesional? Pues es que te digo que no fue algo que yo haya decidido como tal, o sea, y no creo que nadie se plantee como carrera profesional decir, yo quiero ser un activista, o sea, ni siquiera tienes esa palabra, hoy ya lo sé y lo nombro así, pero yo creo que en su momento más bien lo que sucede es que tú lo que quieres es ayudar o te enfrentas a alguna situación, alguna problemática o tienes incluso esa necesidad. Hay quienes tenemos eso de decir, ¿cómo ayudo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Y siempre hice cosas. O sea, siempre estuve haciendo cosas antes de llegar a la asociación, siempre estaba involucrada, siempre estaba buscando cómo ayudar. Y además te empiezan a suceder cosas, ¿no? Entonces, siempre había querido trabajar con niñas, niños y adolescentes, siempre había querido trabajar en el tercer sector, estuve trabajando en un museo. ¿Qué es el tercer sector? Todo lo que son las asociaciones civiles. Ok. ¿Por qué se le llama tercer sector? Porque pues está el sector gubernamental, el sector privado y el tercer sector, digamos que es privado, pero más con un tema social. O sea, por eso tercer sector. Por eso tiene esa denominación. Entonces siempre quise trabajar en asociaciones civiles y siempre estaba buscando cómo ayudar. En algún momento llegué a ser parte de un proyecto en el que les dimos a niñas y niños de un orfanato aquí en Puebla, una función de teatro y se les juntaron juguetes para dárselos para Navidad y para fin de año y conseguí que fuera Santa Claus. Vale. Y, o sea, experiencias muy fuertes porque pues te das cuenta de realidades de las que ni siquiera estás consciente, ¿no? Y no es lo mismo que lo pienses a que lo vivas y lo veas. O sea, y además, no es lo mismo que lo pienses, a que lo veas, a que lo vivas. Y a que asumas una responsabilidad en ello. Entonces, yo me acuerdo que ese evento, o sea, yo estaba en el mood de, o sea, sí, todo se puede y maravilloso, y el show y la obra y Santa Claus, les conseguí dulces a los niños, entonces, los niños nunca habían ido a un teatro, nunca les habían, o sea, entonces, darles dulces y de agarrar una paleta y decirle, agarra los que quieras, ¿no? O sea, pero niños de orfanato como tradicional, ¿no? Entonces, que llegaron uniformados de una manera, todas y todos con un corte de cabello, y luego te das cuenta en las expresiones, ¿no? Y entonces, o sea, yo estaba así con el ánimo hasta arriba de sí se puede, vamos equipo, y cuando los vi entrar fue así de, o sea, bien fuerte la experiencia, decir, Dios, o sea, hay tanto que hacer, ¿no? ¿Qué viste ahí? ¿Qué sentiste? Pues
mucha angustia, ¿no? Mucha angustia y mucho decir, híjole, ¿por qué estos niños están abandonados, no? O sea, qué situaciones tan fuertes el pensar que no van a tener una familia o que no tienen una familia, que no tienen esa parte. Y cómo les llenas, cómo llenas eso, ¿no? Y que eres consciente que nunca vas a llenarlo al 100%. Entonces, me acuerdo que en ese momento me quebré, o sea, me puse a llorar. Y mi mamá que estaba ahí, porque pues les pedí ayuda, y no me acuerdo si mis hermanos o alguna de ellas estaba ahí, pero mi mamá sí estaba, y le pedí ayuda, y me acuerdo que me puse a llorar y fue como de, a ver, o sea, básicamente, no me lo dije con esas palabras, pero fue esa la intención. O sea, como que límpiate las lágrimas, sónate los mocos y sal y tienes que sacar esto. O sea, llorando no lo vas a resolver, ¿no? Entonces fue como de, amárrate el corazón, ¿no? Y sal. Y entonces ya es como de, justamente no verles como pobrecitos, ¿no? Decirles, ok, estamos aquí, vamos a brindarles esta experiencia y lo que Dios diga. ¿Y cómo salió eso? Que el que yo estuviera... la experiencia. Súper bien, porque es que, te digo, son cosas que no tengo como tan conscientes y ahorita que les estoy platicando me estoy acordando de más cosas. O sea, fueron dulces que les conseguí, les llevé piñatas para que se las llevaran y entonces las partieran. Espero que sí lo hayan hecho. Juguetes, no eran nuevos, pero estaban en buen estado, ¿no? Entonces, juguetes, un show en ese momento de Power Rangers, vale. Una obra de teatro sobre Cricri y Santa Claus, ¿no? Y entonces imagínate, sí, en una función, ¿no? Imagínate para niñas y niños, ¿no? O sea, en general, cualquier niño que los lleves y que diga Santa Claus, es como, wow, ¿no? Y entonces, o sea, salieron muy felices. El director del orfanato me acuerdo que estaba súper feliz, ¿no? O sea, porque obviamente en las asociaciones civiles están acostumbrados a muchas cosas, ¿no? Hay que la donación de esto, que la donación de ropa, que la donación de dulce, que la donación de regalos, sobre todo en ciertas épocas, ¿no? Hablando de niñas y niños, pues diciembre, Día de Reyes, Día del Niño, etcétera, ¿no? Pero que al demás les brindes una experiencia. Entonces, sí, no solo darles cosas, ¿no? O sea, llevarles a un teatro, etcétera, presentarles un show, decirle, tú vales la pena y eres importante y estás aquí, ¿no? Entonces, mi idea es, o mi esperanza, es que algo de eso lindo se hayan llevado. Y se les haya quedado y les sume para su vida. En tu experiencia, ¿cuáles son las razones más comunes por las cuales un niño está en un orfanato? No sabré decirte. Yo creo que es un tema multifactorial y yo creo que por eso las problemáticas sociales son tales, porque son tantas las razones, tantas las posibilidades que no sabes, desde quien fallecieron mamá, papá, quien la familia a lo mejor ya no puede, quien no sabes, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de discapacidad, o sea, he tenido casos de niños, niñas y personas adultas con discapacidad, sobre todo intelectual, que incluso ya no tienen mamá y papá, ¿no? Que se quedaron con la tía o con y que dicen, o sea, ya no puedo, ya no sé qué hago, etcétera. Entonces, hay muchas razones, desafortunadamente. Y por eso en el tema que yo manejo y en general, espero que quienes trabajan en estos temas coincidan, las razones son importantes para ver cómo ver si se pueden erradicar o cómo disminuirlas. Pero independientemente de las razones, más bien, ok, ya tenemos esto y ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, ahora, ¿cómo lo resolvemos? O ¿cómo hacemos que esto se resuelva en las condiciones que hay de la mejor manera posible? Y además los retos están complejos, ¿no? Porque pues las discapacidades pueden ser bien distintas entre sí. O sea, son bien distintas entre sí, sí, ¿no? Entonces, pero las condiciones sociales en general, ¿no? O sea, porque en este caso eran en ese momento niñas y niños en situación de orfandad, más no sabes qué otras cosas estuvieran viviendo, ¿no? Si vivieron violencia, si fue algo X, ¿no? O sea, no sabes.
y reitero, los temas sociales son multifactoriales, por eso son tan complicados de abordar. Bueno, esto fue en el caso del orfanato y ahora en el caso de las personas con discapacidad. ¿Cómo llego ahí? Aquí, ¿cómo llegaste a poner tu ojo ahí? Mira, te digo, yo ya lo había vivido, ya estaba en mi registro y ya lo había vivido, ¿no? En su momento también estuve compartiendo con una niña que tuvo cáncer, o sea, yo ya estaba sobre los 23, 24 años, era mi vecina, tuvo cáncer y como parte de ese cáncer le habían cortado una pierna. Okay. Entonces yo iba a su casa y jugaba con ella y platicaba y hacíamos muchas cosas, porque no iba a la escuela y por todas estas cosas, ¿no? Entonces, digo, siempre han estado de cerca los temas sociales y ya pensándolo, pues también el tema de la discapacidad. Más ya como llegó, ya como fue la buena, ajá, pues literal por la vida. O sea, okay, si la vida no se hubiera manifestado de manera tan contundente como lo hizo, no hubiera llegado ahí. ¿Y por qué? Yo no tenía trabajo, yo ya estaba cumpliendo casi un año sin trabajo. ¿Qué edad tenías? Hace 10 años, 33, 34 años por ahí. Hace 8 años, va a ser 8 años, por ahí, pero sí, más o menos. Y entonces, pues estaba buscando, había hecho cosas y whatever. Y una de mis hermanas se embarazó. Okay. Ella es psicóloga y trabaja en una asociación para personas con discapacidad, inclusión educativa. Y se embaraza y entonces en esa asociación en las mañanas trabajan en las escuelas y en las tardes están ahí dando sesiones. Y en las mañanas ella se iba a llevar a la bebé a las escuelas, ya lo tenía todo planeado, organizado, etcétera. Antes de que naciera. Ajá, o sea, cuando se embarazó. Ajá. Pero en las tardes no podía porque en ese momento ella estaba dando sesiones. Entonces no podía tenerla ahí mientras estaba con el otro niño, con la niña, etcétera. Entonces ella y el papá de mi sobrina me dicen, oye, queremos saber si te interesa cuidarla, ¿no? Por las tardes, ahí en la oficina. O sea, no como que me la dejan en mi casa, etcétera. No, o sea, ahí pues va a haber un espacio y ahí la vas a poder cuidar. La oficina de la asociación. Ajá, ¿no? Y entonces te vamos a pagar, ¿no? Etcétera. Y yo dije, pues es que yo estoy buscando trabajo, etcétera, ¿no? Y me dice, pues mira, eso no hay problema, si tú encuentras algo ya lo resolvemos, pero bueno, mientras igual pues alguien de confianza te ayuda, etcétera, te llevamos, te traemos. Y dije sí, yo dije, ¿es trabajo? Sí, perfecto, ¿no? Y entonces, y me dijo mi hermana, a mi jefa, la presidenta de la asociación, o sea, también acaba de tener una bebé y se llevan 20 días. Entonces a lo mejor, o sea, hasta también terminas cuidando a la niña, ¿no? Ya te paga, etcétera, y bla, bla. Y entonces, pues, hizo en la oficina de la presidenta, había un espacio, yo llegaba con la bebé, en ese momento mi sobrina iba a cumplir 2 meses, tenía un mes, 15 días más o menos, porque fue justamente en enero. Entonces yo llegaba, me daban a la bebé, aquí está, pañales, whatever, me quedaba ahí, ¿no? Viéndola mientras dormía, jugando, cantándole, etcétera, ¿no? Ajá, y mi hermana trabajando. Pero yo estando ahí en ese espacio. Y al estar en la oficina de la presidenta, pues escuchaba, sobre todo en las juntas que tenían, ¿no? Y entonces, y hay que hacer, y hay que posicionar, y hay que hablar, y bla, bla. Pues yo observaba el movimiento y decía, pues es que esto es, o sea, son psicólogas y no son especialistas en el tema de posicionamiento, ¿no? Entonces, pues ya sabes, te digo, en esta cuestión de que mi cabeza gira, mi ratón empezó a girar. Esas cosas que dices, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. Y entonces le dije a mi hermana, es que oye, he escuchado esto, etcétera, pero pues sé que no lo van a poder hacer y yo sé lo que es hacer eso, posicionar eso, pues he trabajado en medios y formación de públicos y pues lo sabía. Y entonces le dije, no sé si decirle, porque pues no me conocía la presidenta, no nada. Y me dijo, pues no sé, pues igual y dile. Y pues un día me armé de valor y fui a hablar con ella y le dije, oye, ¿tienes 2 minutos? Dije, mira, yo sé que no me conoces, no tienes idea de quién soy, pero yo estoy escuchando esto, yo sé eso, entonces pues quiero ofrecerte pues mis servicios. Y me dijo, ok, pero pues somos una asociación civil, no tenemos dinero, no te podemos pagar.
Le dije, sí, ya sé. O sea, yo te lo estoy ofreciendo de manera voluntaria. De todas maneras, estoy aquí en las tardes. Mi sobrina, pues era una bebecita, se duerme. Pues igual y puedo hacer algo. O sea, si lo que quieres es posicionar, pues yo te puedo ayudar con eso. Me dijo, déjame pensarlo y platicamos. Dije, ok. Le dije, yo de todas maneras estoy buscando trabajo, ¿no? O sea, como esto es voluntario. A los días me dice, sí, me interesa. Y entonces me platica lo que quiere hacer, que en ese momento quería más que posicionar a la asociación, sino el tema de inclusión. Y entonces le dije, ok, no te preocupes, acordamos que era sin remuneración, que era un trabajo voluntario. Y yo le dije, mira, por mí no hay bronca, si yo encuentro trabajo, pues siempre hay forma de ayudar, podemos buscar horas, etcétera. Y así empecé. Entonces diseñamos una campaña. Yo ya tenía el tema, digo, ya lo había vivido, aunque no era consciente de eso. Y yo, pues, siempre me gustó leer, siempre me gustó investigar, es algo que se me da de manera muy natural. Y entonces yo me puse a todo, lo que te imagines, todo lo vi, lo leí, lo escuché, todo. Tenía que empaparme bien del tema. Y entonces le dije, ok, necesito información, necesito acceso a tu información, necesito estar en las juntas, necesito escuchar, necesito observar su trabajo, etcétera. Sí, y diseñé una campaña, ¿no? Para el tema de la inclusión. Y entonces de repente era como, es que, oye, ¿crees que me puedes ayudar a hacer una factura? Sí, claro. Ay, es que no sé cómo redactar un oficio. ¿Qué necesitas? Yo lo hago. De repente ya estabas bien metida. metida. ¿No? Hace como, sí, no, como haciendo tareitas, ¿no? Y eso detonó en que al poco tiempo me dijera, quiero que trabajes conmigo, ¿no? Okay. Pero yo estaba haciendo otras cosas, estaba cuidando a mi sobrina y tenía un viaje que iba a hacer, ¿no? A estudiar un diplomado, entonces le dije, es que no me puedo, o sea, no me quiero comprometer porque me voy a ir. Y no sé, eran 15 días, pero dije de todas maneras, ¿no? Total, quedamos que sí me dio tiempo, le dije, yo tampoco quiero dejar el compromiso con mi hermana, que finalmente fue un compromiso que hice con ella, y no quiero que se convierta en un conflicto. Peras o manzanas, terminé trabajando medio tiempo. Remunerado. Ya remunerado. Al poco tiempo, yo regresé del viaje y me dijo, ¿ya trabajas conmigo completamente? Le dije, no, tiempo completo. Le dije, no, porque me voy a otro viaje en unos meses. Y ella me dijo, mira, vete, o sea, tú ese viaje tenlo, no pasa nada, no va a haber descuento, no va a haber tema, pero ya trabaja conmigo tiempo completo. Y entonces ya empecé a trabajar ahí en esa sesión tiempo completo, el tema. Y entonces, de hacer esto abrimos las redes sociales, empecé a vincular, o sea, mi trabajo era vinculación, todo el tema de vinculación, relaciones públicas, no tanto intervención. Y entonces, pues, empecé a involucrarme, y necesito que vayas en mi representación necesito que vayas a esto, necesitamos ir a una entrevista, necesitamos preparar este proyecto, te van a buscar de quién sabe dónde o sea, yo estaba ya súper metida en el tema de inclusión y derechos de las personas con discapacidad, y ya estando ahí, te das cuenta de la magnitud del tema y lo que implica en realidad para la persona, para la familia y para la sociedad. Sí, es que no solo es la persona que tiene una discapacidad, sino todos los que están alrededor. Ahora quisiera ya meternos más al tema de inclusión. Cuando yo te conocí, sí, tú me dijiste, no se les dice discapacitados, se les dice personas con discapacidad. Sí. Entonces, empezar desde ahí, porque hoy en día hay muchas personas que se refieren así, no por ser gachos, sino porque es lo que nos han dicho, así se decía. Es lo que nos han dicho, lo que se nos ocurrió en términos de palabra, tal vez no de exclusión, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿por qué llamarla así y qué es lo que deberíamos de saber, para meternos en eso, qué es lo que deberíamos de saber para referirnos al tema? Mira, yo tengo una palabra, una expresión, más bien una frase que utilizo mucho. La inclusión empieza en el lenguaje. Uh-huh. Por eso es tan importante. En términos lingüísticos, decimos, lo que no se nombra no existe. Por eso es tan importante lo que decimos, cómo lo decimos. En general, tip. Para todas las personas, pero en general. Y en este tema, ¿por qué es tan importante?
es parte de este cambio de paradigma. O sea, la manera en la que nos referimos a las personas con discapacidad hoy es parte del cambio de paradigma, porque la discapacidad también ha evolucionado como en el sentido de cómo nos relacionamos con la discapacidad, ¿no? Entonces, ¿por qué se les dice personas con discapacidad y no discapacitados? Por el modelo, digamos, en este cambio de paradigma, el modelo de derechos humanos. Y lo que busca desde la perspectiva del modelo de derechos humanos es centrarse en la persona y no en la condición o en la discapacidad, ¿no? Y entonces cuando tú dices persona con discapacidad, primero pones en primera persona, en primer lugar a la persona y no a la discapacidad o la condición. Entonces te enfocas en la parte humana, ¿no? Y discapacitados, pues es un término justamente equivocado porque entonces centra la atención en la discapacidad y en lo que no pueden hacer o en lo que socialmente nos han dicho que no debería o que tendría que ser de una manera diferente, ¿no? Entonces, por eso es tan importante decirlo y por eso es tan importante visibilizar el tema. Y una discapacidad no rige qué persona eres, ¿no? Así como un título tampoco te puede definir como persona. No, en la parte de tu esencia humana no, ¿no? En la parte de cómo te desarrollas socialmente, de acuerdo a las condiciones que tienes, sociales, familiares, etcétera, sí, ¿no? A mí mucha gente me dice, o yo muchas veces les comparto, o sea, una persona con discapacidad es una persona. ¿Qué significa? Que tendemos a pensar que cuando nos referimos a una persona con discapacidad, que todo lo que le pasa tiene que ver con la discapacidad. Entonces, está de buenas es porque tiene discapacidad, está de malas porque tiene discapacidad. Es que es súper inteligente y hace la tarea es porque tiene discapacidad, es que no hace la tarea es porque no entiende porque tiene discapacidad, ¿no? O sea, avienta el vaso es porque tiene discapacidad, no avienta el vaso o todo así súper bien es porque, o sea, todo se le achaca la discapacidad. Y olvidas que está de buenas, que está de malas, que se murió el perro, que mamá y papá se están divorciando, que la niña o el niño que le gusta no le corresponde o que quiere ir al concierto y sabe que no va a poder ir solo. O sea, como cosas que nos pasan a cualquier persona. Siente, no. Ajá, o que su personalidad es introvertida o su personalidad es extrovertida. Y si eso le va sumando cosas, pues sí, o sea, por eso son así. Y volviendo un poco a los términos, entonces no es correcto decir ciego. No. Es persona con ceguera. Sí, hay algo bien importante. La comunidad propia, y esto lo hablo específicamente personas con ceguera y personas con sordera, sí se nombran a sí mismos como ciegos o como sordos. Ellos. Ajá. O sea, hay muchas asociaciones que incluso tienen ese nombre, ¿no? O sea, asociación tal para ciegos, asociación tal para sordos, etcétera. Escuela tal para ciegos, escuela tal para sordos. Desde la perspectiva de derechos humanos, nuevamente, si esas personas se nombran así, de esa manera está bien, porque son ellos. Son ellos. ¿No? Nosotros. Pero las personas sin discapacidad, desde este modelo, lo importante es referirnos como personas con ceguera, personas con sordera, personas con discapacidad intelectual, personas de la neurodiversidad, persona con autismo, persona con síndrome de Down, etc. ¿Qué es neurodiversidad? Cuéntanos. La neurodiversidad es quitarle, es un término que se ha utilizado en los últimos años y busca quitarle esta cuestión de la diferencia a la forma en la que procesamos la información y nos relacionamos con el mundo, desde la parte cognitiva, desde la parte psicoemocional. ¿Qué significa esto que acabo de decir? ¿En español? Ok, pues es que pensamos que las personas con discapacidad intelectual o con cierta discapacidad psicosocial, pues piensan diferente o son diferentes, o esta cuestión de, pues es que son así, es que hay unos y otros, ¿no? Estamos los que pensamos correctamente, que tenemos todas nuestras capacidades mentales, ¿no? Y están quienes no. Entonces, para romper eso y para centrarnos nuevamente en la parte humana y en todas las posibilidades
de interacción con el mundo y todas las posibilidades de pensamiento que hay, etcétera, es que surgen estos términos de neurodiversidad, neurodivergencia, etcétera. Como que personas con autismo, personas con discapacidad intelectual, incluso hay quienes, personas hiperactivas pueden entrar desde esta parte, ¿no? Esto que no encaja como en ese cuadrito que siempre nos han dicho, ¿no? Que tiene que ser, que tiene que haber una estructura, que tiene que ser de alguna manera. Bueno, entonces el pensamiento y el cerebro humano es enorme y las posibilidades son enormes, entonces se habla de neurodiversidad y neurodivergencia. ¿Dónde empiezan los derechos de una persona con discapacidad o cuáles son los primeros derechos que deberíamos de tomar en cuenta para personas con discapacidad? Los de cualquier otra persona, son personas y por esa razón tienen absolutamente todos los derechos, como cualquier persona, desde el momento en el que nacen. Te preguntaba yo el otro día, ¿una persona con discapacidad puede ir a abrir una cuenta de banco? Sí. ¿Cualquier discapacidad? Sí. Sí. Aunque no pueda tal vez firmar o darse cuenta cuánto tiene en su saldo, ¿no? O manejar la app, ese tipo de cosas que su discapacidad se lo impida, ¿no se lo puede negar? Sí. A ver, en este sentido hay dos razones. Una, la cuestión real de una persona que por la condición no pueda, ¿no? O sea, es decir, como dice, si no tengo movilidad en las manos, no voy a poder escribir, ¿no? Entonces, no voy a poder firmar, ¿no? Si yo soy, si una persona tiene una discapacidad permanente, severa, que no tenga ningún tipo de movilidad, de lenguaje, etcétera, evidentemente no va a poder ir ¿no? Más si desde el modelo de derechos humanos y desde la convención, que es, digamos, donde se centra todo esto, sí. ¿Qué significa? Que a partir de eso aparecen lo que son las adecuaciones, los ajustes razonables. Y entonces, ¿qué tiene que hacer las instituciones, la sociedad, las empresas, los gobiernos, etcétera? Generar todas las políticas públicas y adecuaciones y ajustes necesarios y razonables para que una persona pueda hacer eso. Pero no está hecho. No, o sea, en realidad, en el mundo no. Ajá. Es algo que se está en proceso. O sea, por ejemplo, hoy ves en los cajeros, no en todos, pero ves en los cajeros, por ejemplo, de banco, botones o ciertos apartados de señalética táctil, por ejemplo, para personas con ceguera, ¿no? En los botones. Ajá, ¿no? En los elevadores, por ejemplo, también, ¿no? Pero el camino es muchísimo, hay muchísimas cosas por hacer. Por ejemplo, no me acuerdo si el año pasado, hace 2 años, se dio a conocer, no recuerdo qué banco, y qué bueno porque, para no decirlo, qué bueno que no me acuerde, pero una persona que tenía una discapacidad severa y que tenía que hacer un trámite y que decían, es que es personal, y es que por teléfono, es que, señorita, es que no, y que no lo había podido resolver, aquí en México, no estoy hablando de otro país, aquí en México, hasta que dijo, ok, ¿quieren que vaya? Y llegó en cama, o sea, con todo el soporte de oxígeno y todo eso, como, ok, aquí estoy, ¿no? Ahora entienden por qué no podía, ¿no? Y entonces, ya al hacerse viral, etcétera, el banco dijo, ok, obviamente le resolvió la situación, y entonces ahora hay algunos bancos, tampoco recuerdo cuáles, que sí puedes buscar el que tengan esta atención domiciliaria, por ejemplo, ¿no? O sea, que puedan ir... Que pueden ir un ejecutivo. Ajá, ¿no? O sea, obviamente en esos casos, en el caso de una situación de una persona con discapacidad severa o con una discapacidad intelectual severa, también lo que se hace es que, pues tiene que haber alguien, ¿no? Que sea de confianza, etcétera, y que le ayude, y que busque, y que se garanticen sus derechos, etcétera. Normalmente es alguien de su familia, pero sí es una situación complicada. ¿Qué sucede si en una familia hay un caso de una persona con discapacidad, un caso severo, pero no hay idea de qué hacer? ¿A dónde acudir por asesoría o qué se tiene que hacer? Porque, pues obviamente, no es algo que nos pasen en manuales, ¿no? Que lo estemos viendo en comerciales. Ok, bueno, búsquenme. Yo les ayudo. Okay. Es parte de lo que hago, pero normalmente, ¿a quién se acercan? A las instituciones públicas,
¿no? Normalmente se acercan a las instituciones públicas. Si no es en la familia cercana al primer círculo, siempre hay alguien, primo, vecino, tío, que dice, aquí algo pasa, ¿por qué no buscas por aquí? Yo creo que mira, el otro día escuché, en el radio dijeron, el otro día pasé y vi que había esto. Entonces, por ahí es donde se van acercando a, pues, las instituciones, ¿no? Pero el tema es muy amplio y una asociación o una institución no te resuelve todo, ni te da información de todo, ¿no? Ajá. Entonces... Hay que hacer un mix. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos concentramos mucho en temas que vaya a la escuela, que el trámite, etcétera. Pero ¿qué tal si quieres que se vaya de vacaciones? ¿No? Si necesitas tomar un avión. Si quieres ir a la playa, ¿no? Hoy en México, en otras partes también, pero en México hay algunas playas que tienen adaptaciones para que sean incluyentes. Okay. Que significa que tienen ciertos instrumentos para que una persona con ciertas discapacidades pueda entrar al mar, por ejemplo. No hay tanto, pero ¿de qué se trata? En la medida en que las personas y la comunidad que les rodea ejerzan sus derechos y hagan uso de todo esto, pues evidentemente esto va a ser más visible y va a ser real y va a ser en todas partes, ¿no? Y en la medida que tengan la información, pues puedes ejercer los derechos. Hablando de ejercer derechos, ¿qué pasa en una familia donde al hijo le niegan la entrada a la escuela o una inscripción a la escuela, o la escuela argumenta no estar preparada para educar a un niño con discapacidad, etcétera? ¿Qué tiene que hacer una familia ahí? ¿Cambiarlo de escuela? ¿Exigirle a la escuela que se preparen? ¿Qué hay que hacer? Normalmente los casos son ambos, o los cambian de escuela o exigen, ¿no? Aquí lo importante, reitero, la información es poder, y en la medida que tengan la información van a poder tomar decisiones de una manera informada, mejores decisiones de una manera informada. ¿A qué me refiero? A que constitucionalmente ninguna escuela puede negarle la entrada a ninguna niña o niño con ninguna condición, ya sea discapacidad o cualquier otra, o adolescente. A nadie se le puede negar. Es discriminación, ninguna. Ni pública ni privada. Okay. Ninguna escuela y ninguna discapacidad. No, ninguna. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tendrían que hacer las escuelas TIP para que empiecen? Irse preparando. No nada más en la parte de la estructura, porque además cuando hablamos de discapacidad siempre pensamos en movilidad, silla de ruedas, barandales, etcétera. Pero es muy amplio. Entonces, está muy bien. Muchas personas o instituciones o empresas te dicen, es que yo tengo rampas, y la señalética táctil, y la lectura fácil, o sea, ¿qué más hay, no? Entonces, es ir haciendo estos ajustes razonables para, desde estructuralmente, o tener soluciones. A ver, no voy a tirar el edificio, no, o sea, entonces, ¿cómo lo vas a subir? Bueno, a lo mejor si cambias el salón y que entre, ¿no?, el salón de abajo, o sea, ¿cómo puedes resolver las situaciones que se te puedan presentar, ¿no? En general, no nada más con discapacidad motriz, sino con todo tipo de discapacidad. Hacer las adecuaciones de preparación académica de tus docentes, ¿no? Sí, porque una cosa son las adecuaciones estructurales y la otra es que un profesor sepa cómo tratar a alguien que tiene una discapacidad cerebral o de aprendizaje. Discapacidad, ¿no?, intelectual. Perdón. Sí, no te preocupes. Discapacidad intelectual. Sí, o sea, justamente el estudiar, el prepararte, el capacitarte y hay instituciones que lo hacen, o sea, hay instituciones civiles que lo hacen, que capacitan a las y los docentes. Entonces, esa parte es una, y el trabajar la empatía en tu comunidad, tanto con familias como con tus estudiantes. Pero un papá, ¿qué tendría que hacer? Si la respuesta de la escuela es esa, ¿no? Es que mis maestros no están capacitados para atender a tu hijo. Mira. ¿Qué tendría que hacer un papá? ¿Irse o exigir? Yo siento que es una decisión muy personal. Sin embargo, si tú le exiges a la escuela, pues, o sea, lo que vas a tener ya es un entorno, pues, hostil para tu hija o hijo, y no vas a estar ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Uno, sí buscar una escuela que no sea un entorno hostil,
para. Sin embargo, pues sí tomar acción. Y en este caso, es esta parte que siempre te dicen en justicia para la no repetición, ¿sabes? A lo mejor no me toca a mí, pero que a quien venga no le toque, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Pues hay instituciones, ¿no? O sea, está CONAPRED, está Comisión de Derechos Humanos, o sea, ¿qué es CONAPRED? Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Está la Comisión de Derechos Humanos, está la Secretaría de Educación Pública, que tiene ámbito tanto en lo público como en lo privado, y seguir los caminos para, ¿no? Justamente para, pues, la garantía de no repetición. Ya si lo que tú quieres es, pues, que sí se quede en esa escuela, pues igual buscar asesoría externa, asociaciones, especialistas, que puedan acercarse a la escuela y decir, mira, ok, a ver, ¿cómo hacemos? Como un tipo de mediación de vamos a capacitar, vamos a hacer esta adecuación, vamos a todo, porque el choque es muy fuerte, ¿no? O sea, el choque es muy fuerte y sí hay gente que sí tiene este cuadrito y que no se quiere salir de ese cuadrito y sí es muy complejo, puede llegar a ser muy complejo el abordaje. ¿Cuál es la ruta en una familia que está esperando un bebé y nace con una discapacidad? ¿Cuál es la ruta para esa familia? Porque, pues eso puede ser una sorpresa, incluso detectada en el embarazo o no, pero nace un bebé con discapacidad. ¿Qué sigue? ¿Qué debería hacer? Pues, de entrada, permitirse pasar por ese duelo. Es un duelo primero el que viven, ¿no? O sea, cuando una pareja está esperando una hija, un hijo, pues como siempre te creas expectativas, ¿no? Uh-huh. Va a ser así, va a ser esto. Y no nada más te llega algo que no pediste, o sea, algo que no ni siquiera sabías que existía, ¿no? Ni siquiera tenías la idea, ¿no? Entonces, esta parte de pasar por ese duelo, buscar ayuda para ti mamá, para ti papá, como persona primero, pasar por ese duelo tú, buscar una red de apoyo que te contenga, que te ayude desde tu entorno familiar o amistades o especialistas. Y entonces a partir de ahí, ver qué sigue para tu hija, tu hijo. Y entender que, o más bien, yo les diría, sí es una situación compleja, más también habemos personas que estamos buscando que eso deje de ser complejo, o sea, lo menos complejo posible. Entonces, justamente buscar esa ayuda, ese asesoramiento, acercarse y ver qué más hay. Empezar, dependiendo de la discapacidad, dependiendo de la condición, porque hay situaciones muy complejas. Ahora, eso en el caso de quienes cuando nacen y se dan cuenta, porque hay quienes no se dan cuenta al principio, o hay quienes discapacidades que se revelan conforme crecen. Uh-huh. ¿No? Que no son evidentes en el nacimiento. Exactamente, ¿no? Entonces es lo mismo, o sea, buscar esta parte del duelo, de pasar, de buscar contención para, etcétera, y entonces ver qué más hay, ¿no? O sea, qué sigue. Y en el caso de una discapacidad adquirida, uh-huh, y el entorno de quien está alrededor, ¿no? Sí. Sería una ruta similar. Lo mismo, o sea, lo mismo. Tienes que, en general, con cualquier situación, o sea, la realidad es que no somos conscientes de las situaciones desafiantes que vivimos en el día a día. Uh-huh. Que todas y todos hemos vivido situaciones desafiantes. Yo en lo personal he vivido muchísimas que ni siquiera me imaginaba, ¿no? Que ni siquiera pensaba que, ¿no? Por ejemplo. Ay, enfrentarme a la depresión, resultado de una situación familiar. Okay. ¿Cuál? Bueno, pues ya que estoy aquí, reitero, esto tendría que ser tequila, porque... ¿Lo hubieras dicho? Sí, no, nunca lo había hablado. El suicidio de mi abuelito. Ok. Cuando yo tenía 17 años, mi abuelito se suicidó, mi abuelito materno. Fue una situación muy complicada. ¿Por depresión? Una persona que se suicida tiene un cuadro de depresión severo. Okay. O sea, nadie... Y esto es importante porque
Yo tengo una cruzada personal por la salud mental, porque es mucho más importante de lo que nos imaginamos. De verdad se los digo. Mucho más importante de lo que nos imaginamos. Y la depresión no es como la pintan. Y tendemos a normalizarla, tendemos a obviarla y tendemos a romantizarla, ¿no? Esto de, estoy deprimida porque mi novio me dejó y entonces estoy comiendo helado y la lluvia, ¿no? Y entonces, pero llegan tus amigos y te sacan de la cama y te dicen, no, así no es la depresión. Eso no es la depresión. Te voy a compartir un video, un cortometraje que lo ilustra perfectamente, que hace unas semanas lo publiqué porque todo octubre es el mes de la salud mental. Okay. E ilustra perfectamente cómo es, pero la depresión es, una persona no llega a la depresión de un día para otro. Es gradual. Es gradual. Y va con pequeñas cosas, con pequeñas situaciones. Y tiene que ver con tu personalidad, tiene que ver con las herramientas que tú tienes en tu vida, tiene que ver con tu entorno familiar, tiene que ver con tu entorno social. Nuevamente es multifactorial. Entonces, es poco a poco. Pero es que yo era así cuando tenía su edad. Es que es introvertido. Es que así son todos. Hablando de es que no pasa nada, ¿no? Ajá, es que no pasa nada. Es que, ¿no? Es que todo el tiempo está enojado porque así es, porque su trabajo es muy difícil. Es que tiene muchas responsabilidades. Es que, y tiende la depresión tiende a ser mucho más funcional de lo que nos imaginamos. Uh-huh. No estás en tu cama llorando todo el día. Sales a trabajar, vas al cine, vas al súper, estás en una reunión familiar, pero todo el tiempo tienes situaciones en tu cabeza, emocionales, que estás todo el tiempo pensando, etcétera, y que conforme vives situaciones y te das cuenta que no las puedes afrontar, pues te vas sumiendo. Y normalmente una persona, sin darte cuenta, normalmente una persona no se da cuenta, ¿no? Y si a veces se da cuenta y no ve respuesta, no sabe qué hacer, pues entonces es muy complicado salir. En este caso, pues eso pasó, ¿no? Y una persona... Con tu abuelo. Ajá, una persona que se suicida, reitero, no se suicida de un día para otro, ¿no? Nunca es... normalmente pasa, es que no sabía, es que no lo veía, es que... pero sí ayer, pero sí estaba riendo, pero... porque no es como... la depresión es como la pintan. Entonces... ¿Nadie lo vio venir? No. En ese momento no. ¿No? Okay. O sea, en ese momento no. Y fue una situación muy difícil, una por el vínculo que yo tenía con él, porque pues estaba ahí cuando pasó. ¿Tú estabas? Okay. Yo no lo vi como tal, pero sí, yo estaba ahí. Y sabes, empiezas, o sea, que algo estaba mal, ¿sabes? Y porque fue 2 días antes de mi cumpleaños. Híjole. ¿Cómo te das cuenta que algo estaba mal? Pero te diste cuenta que algo estaba mal después. En ese momento, es que fueron, o sea, tendría que describir la situación como fue específicamente, pero pues, porque no abre, ¿no? Uh-huh. Hasta que alguien abrió la puerta. Ok. ¿No? Entonces... Y ya era tarde. Sí. Entonces, no me acuerdo en ese momento cómo llegamos a esto. ¿Qué me estabas preguntando? Estabas hablando de la depresión. Pero o sea, justo a partir de eso, viví momentos en mi vida en presión. Entonces, pues reitero, no es como la pintan. Tú que viviste en carne propia un tema pues de suicidio y depresión, ¿cuáles son las red flags más relevantes para darnos cuenta que alguien está en una situación así? Porque creo yo que quien está deprimido no lo detecta, ¿no? Porque es algo gradual o no lo admite. Pero alguien que está afuera puede darse cuenta, y que alguien pudiera tener una tendencia a suicidarse. Sí hay red flags, sí hay cosas. Especialistas te dicen que quien empieza a dejar
como empezar a dejar sus cosas, ¿no? De, ay, el día que yo no esté, te dejo este vaso, o sea, cosas así. Por eso es mucho más, es como más para acá. O sea, que cualquier comportamiento que no sea normal no es normal en una persona, ¿no? Entonces, si una persona tenía un comportamiento y de repente es otro, y llama la atención y dice, a ver, ¿cómo por? ¿No? Y es un tema bien fuerte, la verdad es que es un tema bien fuerte porque tendemos, insisto, a romantizarlo tanto y a tenerlo tan en el lenguaje, ¿no? De, ay, me corto las venas con galletas de animalitos. No, güey, no lo digas. Sí, eso no es chiste. No es gracioso. O sea, sí es un tema real, ¿no? Okay. Y sí, decir estoy deprimido por cualquier cosa que no me salió, ¿no? Eso no es depresión. No. O sea, es un tema permanente. O sea, es un tema permanente que afecta tu día a día, que puede no ser visible, pero que siempre hay formas, o sea, siempre las personas sí lo manifiestan y ya con el tiempo te das cuenta y dices, ah, ok, sí, o sea, ¿no? ¿Por qué no me di cuenta de esto? ¿Qué podemos hacer si detectamos que alguien en nuestro entorno cercano está en depresión? Buscar ayuda inmediatamente. ¿Con quién? Especialistas, terapia psicológica. ¿Y cómo llevas a una terapia a alguien que no sabe que está deprimido tal vez y que muy probablemente no esté en disposición de dejarse ayudar, ¿no? Yo diría lo contrario. Normalmente una persona que tiene depresión lo que quiere es ayuda. Ok. A lo mejor no te lo va a decir como tal, pero sí va a buscar formas de manifestarte que necesita ayuda y que quiere. Y yo centro la atención en las niñas, niños y adolescentes. Por favor, pónganles atención. De verdad. El otro día me estaban platicando un caso también de una niña de 11 años, porque la dejó el novio. Y a esa edad, pues yo creo que no tienes pues ni la madurez suficiente para entender que podrías tener otros después, ¿no? Es que yo... Pero es lo peor que le pudo pasar en ese momento a ella, ¿no? No, es que no, yo no creo que haya sido, perdón, porque además no conozco el caso. Ajá. Fue la gota que derramó el vaso, que es diferente. Ok. O sea, no fue la razón en sí. Uh-huh. Normalmente pensamos que eso último fue lo que detonó. Y no, los detonantes estuvieron muchísimo antes. Estuvo siempre, llenándose. Sí, siempre. Llega un punto en el que entonces se convierte en la gota que derrama el vaso. Podemos pensar que este adolescente está pasando por la adolescencia y le da de la punzada y solo está enojado. Uh-huh. Y podría estar teniendo un problema más grande adentro. Sí, yo les diría a las familias, observen. Y en general a cualquier persona, obsérvate tú. Y si tú tienes esa situación, busca ayuda. Y también decir, a veces a lo mejor la ayuda no va a llegar de la persona que esperas. A lo mejor esa ayuda no va a llegar de tu entorno cercano, no va a llegar de tu mamá, no va a llegar de tu papá, no va a llegar de tu pareja, no va a llegar... O sea, a lo mejor es de tu vecina, del amigo de alguien en la escuela, más sí busquen ayuda, porque de verdad... hay programas muy importantes. La UNAM tiene un programa completamente de ayuda, ¿no? La UNAM. ¿Cómo llegas a un programa de la UNAM? ¿Cómo te contactas? No, ese es para ellos, ¿no? Pero sí hay especialistas ahí que pueden buscar, ¿no? Okay. Porque de verdad es un tema bien, bien complicado y la salud mental es bien importante. En este caso, y lo que yo viví, pues es muy visible y es muy evidente, pero hay muchas otras cosas, ¿no? La ansiedad, muchas otras condiciones de la salud mental, el estrés, la sobreexigencia, etcétera, que de verdad te llevan a un límite emocional, a un límite físico, y no es correcto, ¿no? Dejemos de romantizar la depresión, no le hagamos caso a Hollywood, por favor, ni a la tele, ni a las novelas, ni a los libros. La depresión no es así, es la típica historia de, es que el escritor tal, que no, es que... No, o sea, son situaciones psicoemocionales muy fuertes, ¿no? Okay. Entonces, quitémosle todo esto y veámoslo como es que es un problema social real. Después de la pandemia, todo esto se ha detonado mucho más y
y hay muchas voces que dicen que la pandemia de nuestra era, de los siguientes años, es justamente la salud mental. Claro. Entonces, obsérvate a ti, y le digo a cualquiera, a ti, a todos, a mí misma, ve qué quieres, qué te hace feliz, qué no, por qué razón, qué puedes cambiar, hacia dónde podrías ir, a quién podrías acercarte y decirle, a quién podrías pedirle ayuda, etcétera. Entonces, pues sí, la depresión es algo que me ha tocado vivir y que ha sido uno de los desafíos más importantes en mi vida. Okay. Clau, ya casi para acabar, tengo algunas preguntillas. La otra vez entrevisté a un amigo, Tufik. Uh-huh. Él es músico, uh-huh, cantante, compositor, muy talentoso. Y tiene tartamudez. Y él se dice tartamudo. Uh-huh. Y me decía que odia que le completen las palabras cuando él está hablando. Y yo le decía, bueno, si alguien te la completa, no es porque te quiera molestar, sino por ayudar de alguna forma. Sí. Pero él no soporta eso, ¿no? Sí. En el caso de las personas con discapacidad, que están, no sé, alguna discapacidad física, que no puedan, no sé, abrir una puerta y lo estén intentando, ¿funciona parecido? O sea, déjalo abrirla porque o ábresela. En este medio utilizamos la expresión ayudas innecesarias. Okay. Digamos, no a las ayudas innecesarias. ¿Qué significa? Y eso aplica para cualquier persona, incluyendo una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Que tendemos con las personas con discapacidad intelectual a pensar que no entienden, o a creer que no entienden, o a creer que no pueden, aunque físicamente sí puedan, ¿no? Porque a lo mejor se tardan más, porque a lo mejor la motricidad es complicada, por diferentes razones. Entonces, digamos, no a las ayudas innecesarias. ¿Qué diría? Observar y pregunta. ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que te ayude? En vez de llegar a hacerlo. En vez de llegar a hacerlo directamente, ¿no? Con cualquier persona con discapacidad, incluso diría sin discapacidad. Y el decirle, por ejemplo, sin embargo, normalmente en mi experiencia, una persona con discapacidad te va a pedir la ayuda, te va a decir, okay, porque esa es desafortunadamente las situaciones a las que se enfrenta día a día. Uh-huh. Entonces, cuando me preguntan mucho es que cómo me dirijo a una persona con discapacidad o cómo, normalmente es deja que la persona te dé la pauta, porque normalmente te va a decir que hacer una persona con ceguera, una persona en silla de ruedas, te va a decir, el freno está aquí, no se preocupe, yo hago esto, pero usted ayúdeme así, pero a ver, mire, nada más hágame así la manga y yo ya puedo mover la perilla y abro la puerta, ¿no? O sea, como te va a dar la pauta. Entonces, observa, no des por hecho que necesita ayuda. Okay. ¿No? No es por hecho, tampoco es como, pues como ya me dijeron que, no, o sea, si te interesa, observa y entonces ve, si ves que hay dificultad o tienes duda, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas ayuda? Sí, ok, no. Bueno, sale, ¿no? Y ya. No, o sea, un amigo con el que es mi socio también en otro proyecto, cuando empecé a darles capacitaciones en este tema, etcétera, me decía sí, o sea, por ejemplo, tú ves una persona en una esquina, yo le decía a una persona con ceguera en una esquina con su bastón, en un semáforo, y entonces, no se preocupe, yo le ayudo y lo jalas, ¿no? Uh-huh. Y estaba esperando que llegaran por mí, ¿no? O sea, gracias, ahora me tengo que, o sea, ¿sabes? Entonces, o sea, no demos por hecho, más bien observemos y preguntemos. Observar y preguntar. ¿No? Y ver, ¿no? Y ya si te dice que sí, sí, si te dice que no, pues entonces obviamente respetar. Y normalmente si tienes alguna duda de cómo, es muy, muy probable que la persona te dé la pauta. Okay. Clau, ¿a quién admiras? Ay, ¿a quién admiro? A muchas personas. A muchas personas, a muchas mujeres, a muchas personas que han hecho todo lo posible por estar aquí, que han peleado por causas perdidas. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho la frase, no sé si sigue estando, que estaba en Los Fuertes, que había una placa que decía, todo este territorio fue derramado de sangre, ¿no? Uh-huh. Por la batalla del 5 de mayo. Y es verdad,
O sea, a veces nos olvidamos que nuestros derechos o que podemos estar aquí gracias a muchas luchas pasadas. Entonces, a todas esas personas, a todas esas mujeres, en específico mujeres, que gracias a las cuales hoy tenemos derechos, gracias a las cuales dijeron, claro que las mujeres podemos votar, claro que las mujeres merecemos, claro que somos iguales, etcétera. Gracias a todas esas personas que dijeron, esto es una injusticia, esta ley está mal, hay que hacerlo así, y que se adentraron en este mundo que no es nada fácil y que también es muy agotador, y que dijeron, sí se puede, aunque no me toque a mí, pero sí se puede, y esta causa sí vale y sí merece la pena, y voy a trabajar en ello. Pues a todas esas mujeres, digo, hay muchísimas personas que puedo decir a una persona muy específica que amo muchísimo en mi familia. A mí misma, obviamente, porque ha sido un camino bien interesante, muy ecléctico e hiperactivo. Por acompañarme siempre. Sí, la verdad es que no somos conscientes de ello. O sea, no somos conscientes realmente de ello. Más, ¿quién es la única persona que ha estado contigo en todos los momentos de tu vida? Tú. En las buenas y en las malas decisiones. En todos, y en los buenos momentos y en las alegrías. ¿Y quién es el primero que se entera de la buena noticia que te pasó? Tú. ¿Y quién es quien se entera de lo desagradable? Tú. O sea, entonces, pues sí, agradecernos a nosotras y a nosotros mismos, pero admiro muchísimas personas. Hay mucha gente que digo, wow, y normalmente no son personas tan famosas. Okay. Tendemos a admirar a gente muy famosa, decir, y está bien, ¿no? O sea, cada quien hacemos lo que está en nuestras manos de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, hay muchas personas, todas esas que nos allanaron el camino, que nos permiten toda esta tecnología, etcétera, a esas. Órale. Clau, ¿qué hace falta atacar o qué se está atacando hoy en día con respecto a los derechos de las mujeres en particular? Pues la erradicación de la violencia hacia las mujeres. La erradicación de la violencia por tema de género. La violencia existe y es uno de los argumentos de quienes están en contra de, ¿no? Uh-huh. Los hombres también viven violencia, mas no por razón de género. Hace ratito estaba viendo un estado de WhatsApp que publicó alguien y que decía, nadie se cuestiona cómo iba vestido un violador. Ok. ¿No? Ya con eso. Por ejemplo, entonces, o sea, las mujeres vivimos violencia por razones de género, ¿no? Entonces, el tema principal es ese, y recuerden, este 25 de noviembre es el día de la eliminación de la violencia hacia las mujeres, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia a las Mujeres, y es una fecha que conmemora, más bien que busca recordar, sí, o se decide que sea esa fecha porque fue esa fecha en la que murieron asesinadas a golpes las hermanas Mirabal en República Dominicana, que eran opositoras al régimen de el dictador Trujillo. Entonces, fue un hecho tan fuerte que entonces cuando se empieza a trabajar esta fecha, se decide que sea esa por ese hecho, ¿no? Entonces, en honor. Ajá, que se está buscando la eliminación de la violencia hacia las mujeres, la búsqueda de la equidad y los derechos, y yo siempre lo digo, con las mujeres y con las personas con discapacidad, no es un favor. Va más allá que yo sea buena persona, que yo lo quiera, que no es un favor, es un derecho. Y los derechos no se pueden quitar a ninguna persona, ¿no? Entonces, esas son las causas. Y en el caso de los hombres, por ejemplo, digo, que pueden hacer esta parte de la deconstrucción, ¿no? De este sistema que nos han dicho que las mujeres somos de una manera o que tenemos que ser de una manera, pues buscar si esa parte de la deconstrucción, porque esa es la tendencia son los derechos humanos. Ok, muchas gracias, Clau. Gracias a ti. Solo quiero una última, quisiera una última frase tuya
para cómo invitar a las personas a ser incluyentes con las personas con discapacidad y a tener conciencia hacia la violencia contra las mujeres? Todas y todos tenemos diferentes condiciones. Creo que en la medida que seamos más conscientes de cada quien de sí, podemos ser conscientes y desarrollar empatía hacia las demás personas. Y en el caso de la inclusión de los derechos de las personas con discapacidad, yo les diría o lo sustentaría con un hecho, o sea, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue propuesta por un mexicano. Okay. ¿Por quién? Por Gilberto Rincón Gallardo. Okay. Que fue candidato a la presidencia. En paz descanse. Sí, en el 2000 fue candidato a la presidencia. Y él en una reunión en Sudáfrica, en el 2001, dijo que las personas con discapacidad necesitaban un instrumento que velara por sus derechos. Eso lo dijo en una reunión en la ONU. Entonces, pues, hubo quienes lo tomaron en serio y se pusieron a trabajar. Y tenemos ese instrumento. Entonces, siempre lo comparto porque normalmente en México pensamos que hay muchas cosas que hacemos mal, o que no hemos hecho bien, o que esto, cómo lo cambiamos, o que qué horror, etcétera. Hay muchas cosas que sí hemos hecho bien, mexicanas y mexicanos. Entonces, pues México es precursor de esa convención y por lo tanto, en mi opinión personal, adquirimos una responsabilidad en ese sentido. Entonces, ¿cómo invitarles a eso? Justamente a reconocer que no va más allá de que seamos buenas personas, es un tema de derechos. Tenemos un antecedente histórico en México y pues, ¿por qué no que seamos la punta de lanza para el mundo? Decir, no nos lo propusimos, sino lo estamos haciendo. Y cada quien puede hacerlo desde su trinchera, respetando espacios de estacionamiento, observando, entendiendo que la diversidad es que la discapacidad es parte de la diversidad humana, que todas las personas somos diferentes. Bien, entonces, muchas gracias, Clau. Gracias. Admiro mucho tu trabajo. Muchas gracias por lo que haces a nombre del mundo. Y bueno, hoy confirmé cosas que sabía de ti y me di cuenta de muchas que no sabía. Sí, nunca lo había hablado. Sí. Muchas gracias, hiperactiva y con la zurda. Gracias, siempre. Eso. Hasta el final. Gracias. Corte.